Ya sea por acontecimientos reales, por historias o por leyendas, hay lugares que guardan ciertos misterios que han durado no solamente años, sino décadas. Estos son 5 de ellos. Lago Anjikuni, Canadá. En el invierno de 1930, un extraño fenómeno ocurrió con una pequeña población de la etnia Inuit, esquimales, a orillas del lago Anjikuni, o deberíamos decir, habría ocurrido, porque aunque en un principio hubo una investigación, años más tarde la policía negó los hechos. La historia fue publicada por primera vez el 27 de noviembre de 1930 en The Danville Bee, un periódico del norte, por el periodista Emmett Kelleher. Contaba que un día de noviembre, el trampero y vendedor de pieles Joe Lavelle llegó a pie a la aldea junto al lago y encontró todo extrañamente silencioso. No había nadie. Vio botes y kayaks amarrados a la orilla, rifles apoyados en las paredes de las tiendas. Ningún esquimal saldría sin su rifle, y ollas con comida mohosa sobre fuegos apagados, como si de un momento a otro todos hubiesen huido precipitadamente. Lavelle envió un mensaje al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá y se inició una intensa búsqueda que nunca dio con los habitantes de la aldea, pero sí con extrañísimas situaciones. Por ejemplo, encontró a los perros de los trineos enterrados bajo más de 1 metro de nieve. Habían muerto de hambre, y más de un sepulcro del cementerio estaba abierto y vacío. La investigación se extendió a todo el país y continuó por varios años, pero lo único que algunos relacionaron con el hecho fue la versión de un cazador, Arnold Laurent, y su hijo, quienes dijeron que la noche anterior a la desaparición habían visto un extraño destello en el cielo, que parecía dirigirse hacia el lago Anjikuni. Lo descubrieron como una extraña luz que por momentos cambiaba de forma. Más tarde, e incluso hoy, la Real Policía Montada niega en su web que esta historia sea verdad, e incluso que una aldea con una población importante hubiese podido existir en un área tan alejada en los territorios del noroeste. Sin embargo, en una carta enviada por la propia policía en la época de los hechos al periódico The Toronto Daily Star, confirmaba la desaparición de aquellos habitantes. Teotihuacán, México. Es una de las principales zonas arqueológicas de México y una de las más espectaculares, con la calzada de los muertos y las pirámides del Sol y de la Luna. Es un sitio muy visitado por turistas y cientos de guías lo recorren cada día explicando sobre cómo era la vida en él. Sin embargo, el origen de Teotihuacán y la civilización que construyó esta gran ciudad sigue siendo un gran misterio. Ubicada a 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, su nombre significa lugar donde fueron hechos los dioses, pero ese fue el nombre con el que la bautizaron los antiguos mexicas, quienes descubrieron la ciudad ya abandonada. Se estima que su apogeo había sido unos 1000 años antes, entre los siglos I y VII. Lo que no se sabe es qué nombre le dieron sus fundadores o pobladores originales, y mucho menos quiénes eran. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las construcciones en la zona se iniciaron alrededor del 1200 a.C. y entre los siglos I y VII la ciudad, que llegó a ser uno de los centros urbanos más grandes de América, contaba con al menos 25.000 habitantes. Noruega. En 1981, algunos habitantes de un pequeño pueblo de nombre Hesdalen, en el centro de Noruega, empezaron a reportar el avistamiento de extrañas luces sobre el valle donde se ubica la localidad. Dijeron que se veían mucho mejor desde la ladera norte del valle, mirando hacia el sur, y que siempre tenían un tono amarillo o blanco, que aparecían en distintos sitios, adoptaban formas variadas y se movían a distintas velocidades. Desde entonces han sido registradas y estudiadas incluso por físicos. Algunos aseguran que se trata de reflejos de faros de autos de una ruta cercana, otros de luces de aviones por rutas aéreas que cruzan el valle. Pero también se habló de objetos celestes, fenómenos paranormales y, por supuesto, ovnis. En 1983 nació el proyecto Hesdalen, liderado por un investigador de ovnis. Instalaron una estación automática con cámaras ópticas infrarrojas, magnómetros, sismógrafo y un contador Geiger, pero no llegaron a ninguna conclusión sobre su causa. Hesdalen está en el centro sur de Noruega. En el año 2000, científicos del Instituto de Radioastronomía de Bolonia, Italia, realizaron un estudio y dieron algunos datos, que el efecto luminoso se debía al plasma térmico
que las esferas luminosas no eran objetos únicos, sino que estaban compuestos por múltiples objetos más pequeños vibrando en torno a un punto único, que las bolas de luz cambiaban de forma constantemente y podían expeler partículas luminosas, y que el incremento de luminosidad de las esferas se debía al aumento de la superficie emisora de luz. Otra posible explicación habla de la combustión de nubes de polvo que contiene escandio, uno de los elementos químicos pertenecientes a las llamadas tierras raras que hay en el suelo del valle. Kimberley, Australia. Kimberley es una zona muy poco poblada y con paisajes desérticos y rojizos en el noroeste de Australia. Allí, en 1938, el explorador George Gray hizo un descubrimiento que lo dejó perplejo. Halló varias pinturas rupestres que representaban seres antropomorfos de rostros blancos, sin boca, con ojos grandes y negros y una cabeza rodeada de una especie de aureola luminosa o algún tipo de casco, como si se tratara de astronautas. Para muchos, estos retratos hablan de la interacción entre visitantes de otros mundos y seres humanos primitivos. Luego, otras figuras similares fueron halladas en pliegues y cuevas de la montaña sagrada de Uluru, en el corazón del desierto australiano. Los aborígenes los llaman wanjinas y aseguran que las pinturas fueron hechas por los propios seres representados cuando descendieron a la tierra en tiempos muy antiguos. Costa Rica. En 2014, la UNESCO eligió el conjunto de asentamientos precolombinos con esferas de piedra de diquis como Patrimonio de la Humanidad, y el mismo año, la Asamblea Legislativa de Costa Rica las declaró símbolo nacional del país, pero lo cierto es que no se sabe quiénes hicieron estas esferas de piedra ni cómo las lograron con tanta perfección. Las esferas de piedra o esferas de diquis, porque se hallaron en el delta del río Diquís, se consideran la manifestación artística por excelencia de la escultura precolombina costarricense. La más pequeña tiene un diámetro de 10 centímetros, las más grandes llegan casi a 2,6 metros y pesan más de 16 toneladas. Desde el principio, además de la cantidad y su tamaño y perfección, llamaron la atención el fino acabado de sus superficies y el hallazgo de conjuntos de esferas que aparentemente formaban alineaciones o figuras geométricas. Se estima que fueron ubicadas por los indígenas de la zona entre el año 300 a.C. y el 300 después de Cristo, pero el trabajo escultórico aún no ha podido ser datado científicamente y fueron encontradas recién en 1939, cuando la empresa Unit Fruit comenzó a deforestar parte de la selva para plantar bananos, y desde entonces son un misterio, aunque se les atribuyeron distintos significados, desde teorías esotéricas y relación con extraterrestres a símbolos de rango, jardines astronómicos o un significado mítico religioso que se relaciona con Tlachque, dios del trueno, y dioses del viento y los huracanes, Serques, de la mitología talamanqueña. También se ha llegado a afirmar que fueron hechas por descendientes de la mítica Atlántida, de que en el centro tiene una semilla de café, de que formarían parte de ejes energéticos complementarios a Nazca y la isla de Pascua, etc. Con este último puesto llegamos al fin de este video. No olvides dejarme saber en los comentarios cuál fue tu favorito, y también si quisieras una segunda parte. Deja tu like, compártelo y suscríbete, y hasta el próximo video.